Bueno, hola a todos. Para hoy en la clase de música les tengo un juego de manos que es muy divertido, en donde aparte de hacer un juego de manos van a tener que cantar una canción. La canción se llama Hay un barco en el fondo del mar y nuestras manos nos van a ayudar a cantarla. Para empezar a cantar la canción tenemos que aprender algunas señas con nuestras manos, ¿sí? Las señas, miren, yo te las voy a mostrar, son poquitas y son fáciles. Cada vez que la canción diga hay un barco, nosotros vamos a hacer esto, así. Hay un barco. Después, cada vez que diga en el fondo del mar, así. Fondo del mar. Como si me metiera en el fondo del mar. Después, cada vez que diga un balde, vamos a hacer así. Vieron que los baldes son redondos, entonces es como si tuviera un balde agarrado, así. Después, cada vez que diga palo, vamos a hacer así. Palo, muy bien. Cada vez que diga clavo, vamos a hacer así, como que se está clavando el clavo. Y por último, cada vez que diga hilo, vamos a hacer así, como el hilo que cuelga. Entonces, voy a hacer todas las señas a ver si se acuerdan. La primera era un barco, entonces era así. Después, el fondo del mar, así. Después, el balde, así. Muy bien. Después, el palo, así. Después, el clavo. Y después, el hilo, que era así. Aprendiéndonos estas señas, vamos a poder cantar una canción. Espero que les guste la canción y van a ver que al principio capaz parece un poquito difícil, pero es hasta que nos acostumbremos a cómo son las señas con las palabras, ¿sí? La canción, es muy linda, espero que les gusten. Y bueno, las señas las tienen que hacer cada vez que la canción diga esas palabras. Por ejemplo, miren, la canción empieza diciendo, hay un barco en el fondo del mar. Entonces, nosotros vamos a hacer, hay un barco en el fondo del mar, ¿sí? Hay un barco en el fondo del mar, hay un barco en el fondo del mar. Y después vamos a tener que ir sumando las palabras. Entonces la canción, de ser cortita, cada vez se va a transformar en un poco más larga. Por eso tenemos que tener mucha memoria y tratar de acordarnos toda la letra. Si no se la pueden escribir, no pasa nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, después dice, hay un balde en el barco en el fondo del mar. Hay un balde en el barco en el fondo del mar. Hay un balde en el barco en el fondo del mar. Y por ejemplo vamos a agregar una más que va a ser el palo. Entonces vamos a poner, hay un palo en el balde en el barco en el fondo del mar. Hay un palo en el balde en el barco en el fondo del mar. Hay un palo en el balde, en el barco, en el fondo del mar. Y así vamos a agregar también un clavo. Entonces hacemos, hay un clavo en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo del mar. Hay un clavo en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo del mar. Hay un clavo en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo del mar. Y por último, vamos a agregar el hilo. Entonces hacemos, hay un hilo en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo del mar. Hay un hilo en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo del mar. Hay un hilo en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo del mar. Y así sumamos todas las señas que aprendimos.
Espero que les gusten y bueno, que la disfruten. Hay un barco en el fondo del mar, hay un barco en el fondo del mar, hay un barco, hay un barco, hay un barco en el fondo del mar, hay un balde en el barco en el fondo del mar, hay un balde en el barco en el fondo del mar, hay un balde, hay un balde, hay un balde en el barco en el fondo del mar, hay un palo en el balde en el barco en el fondo del mar, hay un palo en el balde en el barco en el fondo del mar, hay un palo, hay un palo, hay un palo en el balde en el barco en el fondo del mar, hay un clavo en el palo en el balde en el barco en el fondo del mar, hay un clavo